Buenos días, colchoneros. Vamos con un vídeo un poco más breve de lo habitual para resumir la actualidad. Primero de la selección española que ayer, bueno, pues venció a Albania. Culminó la primera fase con 9 puntos. También como datos destacables, 5 goles a favor y 0 goles en contra. Tres partidos de relativo compromiso con selecciones como Italia o Croacia, también Albania, que venía jugando un fútbol fresco y que ninguna de las tres ha logrado pasar por encima de una selección que en teoría era inferior, pero que, bueno, pues tiene un juego alegre, dinámico y que, bueno, pues que con las carencias técnicas lógicamente de sus jugadores, pues ha dado la cara, perdió de uno con Italia, de uno con España y empató con Croacia, es decir, que en un grupo que al final era complejo, pues bueno, pues hemos pasado con una solvencia importante, utilizando ayer a los suplentes que necesitaban minutos para reivindicarse un poco, para ofrecer sus servicios, por decirlo de alguna manera, al seleccionador. También cumplía ciclo de tarjetas Rodri, también descansaban los jugadores que estaban un poco más cargados de minutos, o sea que fue un partido en el que todo salió bien, ¿no? Los que tenían que descansar descansaron, los que tenían que jugar y ofrecerse jugaron y se ofrecieron. Un gran partido de Dani Olmo que digamos, corrige esa primera actuación en la cual sale contra Croacia del banquillo y se excede en su intención de agradar al entrenador, en algunos individualismos y le sale un partido realmente pobre. Ayer lo hizo muy bien, dio una gran asistencia a Ferran, que también anotó un gran gol, que es un jugador que ya os dije que es jugador de selección, que da mucho mejor rendimiento en la selección que en el club y que finaliza al primer toque contra el palo contrario, un pedazo de gol, una gran finalización y una vez más reivindica su posición en la selección. Es decir, que bueno, hay jugadores que ayer se dejaron ver. También me gustó Navas, también me gustó Raya, David Raya hizo un partidazo, lo que tuvo que solventar lo hizo muy bien, con alguna intervención de bastante mérito. Y hoy el partido, al final, todos son buenas noticias en España. Y lo único que ahora mismo, pues no hay que escuchar esos cantos de sirena de la gente que dice que somos absolutamente favoritos, que bla bla bla, no hay que ir con humildad, hay que ir, como diría el Cholo, partido a partido. Tenemos que tener en cuenta que todavía no hemos tenido ese partido malo que siempre se tiene, que a lo mejor el tercero que venga ahora de, que, bueno, ahora mismo hay 6 o 7 equipos que pueden ser ese tercero que nos toque en octavos de final, pues te puede tocar un equipo como por ejemplo Turquía, que a mí no me gusta nada por su caos, su forma de jugar, su intensidad, podría ser un rival incómodo. Pues hay ciertos equipos que pueden ser más incómodos incluso que Italia a la hora de un partido de octavos que se te pueda poner peligroso, ¿no? Por eso digo que no se suba el autoestima en exceso, que no vayamos con un optimismo desmesurado y vamos a ir con calma, con humildad, con trabajo y siguiendo nuestro guión, que hasta ahora lo estamos haciendo muy bien, ¿no? No nos salgamos del guión establecido porque ahora nos sintamos favoritos o porque nos estén dorando la píldora o comiendo la oreja con que somos la mejor selección y lo estamos haciendo muy bien cuando hace 2 semanas no éramos ni de lejos una de las favoritas o candidatas a la Eurocopa, ¿no? O sea que vamos a igual que antes no éramos tan malos, ahora no somos tan buenos, vamos a ir con pies de plomo y con eso, insisto, sobre todo humildad. Humildad y trabajo es lo que te puede llevar al éxito. Todo lo demás es lo que te puede hacer que te estampanes, ¿no? Salirnos del carril que ahora mismo está establecido y que va por la vía adecuada, ¿no? En cuanto al Atlético de Madrid, están sonando nuevos nombres. Ahora suena con fuerza en Colo Kanté, o sea, un jugador que se fue atraído por los petrodólares, se fue de las grandes ligas europeas y que ahora parece que vuelve a sonar. Yo en el tema del 5 me parece que se están lanzando bastantes bombas de humo, se está intentando despistar a la gente, porque yo creo que se está trabajando en la sombra el fichaje del 5 que para mí, desde mi punto de vista, es fundamental. Para mí ahora mismo es el fichaje más importante porque es un puesto que no tenemos cubierto. Entonces, en base a esto, yo creo que debería ser prioridad absoluta. Y sin embargo, han salido muchos nombres, pero no hay ninguna noticia concreta de negociaciones que se estén llevando a cabo más allá de tal jugador gusta
tal jugador agrada, tal jugador está en el interés del Atlético de Madrid, mm, filtrado de una manera, porque, insisto, cuando a ti te dicen, Lenormand, el jugador quiere ir, el jugador quiere salir de la Real Sociedad, piensa que tiene que dar un paso, el importe va a estar en torno a 32 millones más variables, está cerrado y se va a anunciar a partir del 1 de julio. Cuando te dan todos estos datos, la Real Sociedad acepta que este jugador va a salir. La prensa de Donostiarra dice que está hecho y que hay que mentalizarse que Lenormand se va al Atlético de Madrid. Cuando tienes tantos datos en un fichaje, es que esto se está produciendo así. Pero cuando te dicen interesa en Colo Kanté, el Atleti se lanza en Colo Kanté, tal, es un as en la manga, y no hay ni un dato, ni cuántos millones se van a pagar, ni si se está hablando con el club de procedencia, ni si en Colo Kanté ha dicho que quiere ir al Atleti. Mira Janko, que hablamos de él la semana pasada, que ya os dije yo que andaba en la órbita y que se había lanzado una oferta de 20 millones y que pedían 40. Cuando yo ya os doy datos muy concretos, quiere decir que esto ha pasado. Porque ya el representante del jugador ayer dijo, Janko, su prioridad es el Atlético de Madrid, es el equipo al que quiere ir. Pues ya lo dijo el representante, lo que quiere decir es que el representante, que además dijo que 40 millones era un pastizal, pues más o menos lo que quiso decir, oye, bueno, pues 40 no, 20 tampoco, vamos a llegar a un acuerdo y a cerrar este tema que nos interesa a todos. Y cuando todos quieren que algo salga adelante, al final lo más probable es que salga adelante, con lo cual en este fichaje también soy optimista. Es decir, Lenormand y Janko, pues en condiciones normales son dos fichajes que ya tienen que salir adelante. Pero el del 5, yo os digo que no está en la línea de N'Golo Kanté, que lleva sonando 2 días con fuerza y a mí me pone un poco de los nervios, ¿vale? Porque no es una oportunidad de mercado, no es un jugador joven y es un jugador que ha llegado en forma a este torneo, pero insisto, fichar jugadores porque estén en forma en estas 2 o 3 semanas es un error porque es una especie de engaño, ¿no? Porque puedes llegar, mirar Cucurella, por ejemplo. Cucurella es Cucurella. O sea, el Maradona que nos hemos encontrado en el partido contra Italia o el gran jugador que ha cumplido muy bien contra Croacia, es un jugador que viene muy en forma, pero su temporada en el Chelsea ha sido normalita. Pues una temporada de Cucurella, un jugador cumplidor, un jugador que sube, un jugador que baja, un jugador que pelea, un jugador que no se esconde, que es verdad que es un buen jugador, pero no es el mejor lateral de Europa, que es lo que está demostrando en esta Eurocopa. No es el mejor lateral de Europa. Cualquiera que vea la Eurocopa sabe que el mejor lateral de la Eurocopa es Cucurella, pero no es el mejor lateral de Europa. Por eso digo que es un poco engañoso encontrarte con jugadores que están en muy buen estado de forma en la Eurocopa y decidir ir a ficharlos y además pagar una morterada porque como están en forma y han hecho una gran Eurocopa, te suben el precio de manera artificial. Acordaros de Mateus Cunha, que hizo unos Juegos Olímpicos impecables y le fichamos y luego resultaba pues, que era un jugador más bien del montón. Al calor de unos grandes Juegos Olímpicos, de que había sido decisivo, de que había metido goles y que tal y de que Pascual, te fichas al Mateus Cunha y luego resulta que el hombre pues da para lo que da. Entonces, vamos a no volvernos locos al calor de lo que es una Eurocopa y porque el otro día en Colo Kanté hizo un gran partido. Que lo hizo, pero que es un jugador ya de cierta edad y no es el perfil en el que nos deberíamos fijar para el 5 del Atlético de Madrid. Es mi opinión y mi tiro es que por ahí, por mucho que estén saliendo ahora informaciones, por ahí no van a ir las cosas. Esa es mi pedrada. Sin tener una información muy clara que descarte a Kanté. Pero también tengo información de que de momento por Kanté no ha habido nada. Pero absolutamente nada. ¿Que puede interesar? Pues sería una muy mala noticia que interesase. Pero yo creo que es bomba de humo, pero clarísima. Yo os diferencio siempre de cuando tengo alguna información y cuando no la tengo, y de momento, a día de hoy, es bomba de humo. Otra cosa es que mañana la cosa cambie, pero a día de hoy es bomba de humo. Todas las informaciones de N'Golo Kanté que han salido son filtraciones y son interesadas, y de momento hay cero, ¿vale? Sí que ha habido algún movimiento y algún contacto, pues por jugadores jóvenes, pues que están, por ejemplo, en la cantera de equipos que no están en primera línea, que están despuntando y que a lo mejor son equipos a los que les viene bien un pequeño desembolso por parte del Atlético de Madrid. Y tengo dos nombres aquí apuntados que son pues Carlos Jiménez, por ejemplo,
Carlos Jiménez es un lateral del Levante, que es el que está muy cerca de llegar al Atlético de Madrid para incorporarse al equipo de Fernando Torres, al filial, para estar, digamos, a caballo entre primero y segundo equipo, porque sería un lateral que vendría a ayudar en caso de que fuera necesario reforzar la posición de lateral. Es un jugador joven, es una pequeña joya del Levante, y está muy cerca de recalar en el Atlético de Madrid. ¿Vale? También ha salido otro nombre, que es Roberto Fernández, que es el delantero del Málaga, que acaba de ser máximo goleador de su equipo en el ascenso a la segunda división, que es un jugador muy interesante y por el cual el Atlético de Madrid ha preguntado, pero está un poquito más lejos. Todavía este está en fase embrionaria, y sería otro interesante fichaje que el Atlético de Madrid lo que le ha ofrecido al Málaga es que este año se quedará cedido en segunda división con el Málaga, si no es que vaya a un equipo de primera división, ¿no? Pero vamos, la oferta para que al Málaga le entre por los ojos la posibilidad de recibir dinero y seguir contando con el jugador es comprárselo y dejárselo cedido por parte del Atlético de Madrid. Pero ya os digo que esta segunda operación no está tan avanzada, ha sido mucho más rápida la otra, y esta que lleva más tiempo gestándose de momento no avanza con la velocidad que, bueno, pues que ha avanzado la otra, y que ya ha sido ya prácticamente se va a cerrar, ¿no? Y luego lo último que quería comentaros, que es algo que, bueno, ya os avisé hace unas semanas, que ayer se reunía la Junta General de Accionistas del Atlético de Madrid, del Club Atlético de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva, para aprobar o no aprobar el aumento de capital de 70,7 millones para nuestro club. No os voy a volver a explicar lo que es una ampliación de capital, porque en una ampliación de capital, si una parte mayoritaria acude y una minoritaria no acude, la mayoritaria se hace con un mayor porcentaje de accionariado del club. Bueno, os voy a explicar, ahí está mi golpe al micrófono del día, os voy a explicar un poco lo que nos han explicado, porque he escuchado programas radiofónicos y a ciertos youtubers y a ciertos informadores sin llegar a explicar muy bien qué es esto de la ampliación de capital y por qué se hace, ¿no? Sí que ayer en el programa de Rubén Uría se explicó bastante bien, pero yo, desde mi punto de vista, se han dejado algunas cosas que pueden ser importantes. Que pueden ser importantes. Porque, primero, en una ampliación de capital, aparte de los motivos que llevan a la ampliación de capital, es decir, ampliar tesorería cuando, digamos, falta un poco de dinero para cometer pagos, por poner un ejemplo, para realizar inversiones, por poner otro ejemplo, cuando a lo mejor tienes una fábrica y quieres abrir otra en otra ciudad, pues amplías capital y con ese dinero pues abres. Hay una cosa que no os han explicado. Hay dos cosas muy importantes. La primera, que sí es cierto, y esto lo explicaron muy bien en el programa de Rubén Uría, en otros programas o en otras publicaciones no han atinado a decirlo, que lo importante de la ampliación de capital es que con la ampliación de capital te amplían el límite salarial. ¿Vale? No en el 100%, dependiendo de la situación económica del club, entre el 50 y el 80%. Y además, la ampliación de capital no puede ser infinita. No puedes ampliar como te dé la gana capital, sino en un porcentaje que no supere el 25% de tus ingresos netos anuales. Lo que quiere decir que por ahí andaremos con estos 70 millones,7 que se están ampliando en el capital social del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, que esto no lo he oído yo en ningún lado, y os lo digo para que sepáis que en una proporción se puede ampliar el límite salarial. No tiene por qué ir el dinero a fichajes o todo a fichajes o todo a la ciudad deportiva. Eso va a tesorería, y en tesorería lo mismo, lo primero que salen son las nóminas, que estamos a fin de mes ya casi, lo mismo salen las nóminas de los trabajadores y se paga lo primero que se paga con ese dinero, ¿no? O sea, tú te metes 50 euros al bolsillo y no son para la compra o no son para la gasolina, ¿eh? Porque cuando llegue el momento sacarás un billete y no sabes si es el último que metiste o el anterior, es decir, está en tu tesorería y se usará para el desempeño del club. No tiene por qué ir ni a fichajes en concreto ni a la ciudad deportiva en concreto, es para ampliar el saldo en tesorería, para tener más dinero. De hecho, solo está garantizado, de esta ampliación de capital de 70 millones, solo están garantizados 50, que es la parte que corresponde al grupo atlético Holco, que lo componen Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo y el fondo de inversión Ares. Esos son
los que componen este grupo que posee el paquete mayoritario de acciones y que ya han dicho que van a acudir a la ampliación de capital. Porque otra cosa pues que es interesante que sepáis es que a la ampliación de capital pueden acudir quienes ya tienen acciones, que son los que tienen, junto con las acciones, lo que se llaman los derechos de suscripción preferentes. Si alguno no acude, puede vender esos derechos de suscripción que tienen un valor aparte del de las acciones. Es decir, que si entra un accionista nuevo porque la otra parte, que es principalmente un fondo de inversión norteamericano, decide no acudir, los otros 20 millones, pues a lo mejor esa parte de la ampliación de capital pueden acudir nuevos accionistas, y estos nuevos accionistas lo que tienen que hacer es primero comprar los derechos de suscripción y luego comprar las acciones. Es decir, les sale más caro que a quien ya es accionista, que solo tiene que comprar acciones, porque los derechos de suscripción en ese porcentaje ya los tiene, ¿no? Entonces, esto es algo que tampoco se explicaron mucho, pero que bueno, tampoco es tan relevante. Lo que sí es relevante, y es lo último que os quiero explicar, es que cuando tú realizas una ampliación de capital, tú lo que estás haciendo es lo que se denomina financiación propia, ¿vale? Esto no lo han explicado ni os lo van a explicar. Esto que es ampliar capital es financiación propia. El dinero que se ingresa va a ir en la parte del activo a banco y en la parte de pasivo a patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? La financiación propia, es decir, el dinero que yo pongo en mi sociedad. ¿De qué se compone la parte del pasivo? De patrimonio neto y pasivo. El patrimonio neto es lo que yo pongo, el pasivo es lo que ponen otros. Es decir, si me presta dinero un banco, si me presta dinero un inversor, una palanca, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia que hay, para que veáis quién hace trampas y quién no hace trampas, entre la ampliación de capital del Atlético de Madrid y las palancas de Real Madrid y Barcelona? Pues la diferencia que hay es que lo nuestro es patrimonio neto, es decir, es financiación propia, y lo suyo es pasivo financiero, es decir, financiación ajena. Es decir, han venido unos señores y me han pagado un dinero para mis palancas. El Spy Barça, por ejemplo, del Barcelona, que venden los derechos de los ingresos del Spy Barça. ¿Qué quiere decir? Que a futuro esos ingresos los vas a tener que entregar a esta gente, con lo cual tienes que devolver ese dinero, con lo cual no es un dinero que se queda por y para la sociedad, sino que es un pasivo financiero que hay que devolver. Y lo mismo con la financiación del estadio y de los fichajes de Bellingham y Mbappé por parte del Real Madrid. Eso es un pasivo financiero y es un dinero que a la larga tendrán que devolver o de manera literal con dinero sacado del banco o con los beneficios de la explotación del estadio que tiene prácticamente en su totalidad vendidos el Real Madrid, ¿no? Y el parking, etcétera, a terceras sociedades que son las que han puesto el dinero, las que han puesto ya más de 1.000 millones. Por lo cual, ¿por qué a esta gente que pone que el dinero le entra a pasivo, se le está permitiendo que con esas palancas aumenten su límite salarial cuando es artificial ese beneficio? No es un beneficio, no es un dinero que entra y que se va a quedar. Sin embargo, cuando tú lo metes en tu patrimonio neto porque es un aumento, una ampliación de capital, ese dinero se queda en el club. Quien acude a esa ampliación de capital no puede luego reclamar ese dinero, porque ese dinero es para el club, para que invierta, para que lo utilice en tesorería, etcétera, pero no hay que devolverlo más adelante. Y sin embargo el otro sí. Sin embargo el otro sí. Quería que esto nos lo han explicado, os lo explico yo, la diferencia que hay entre ampliar el patrimonio neto o ampliar el pasivo, que es deuda, ¿vale? Algunos lo sabréis y el que no, pues ya os lo explico yo para que veáis la diferencia de con qué cartas jugamos unos y con qué cartas juegan otros. Mientras tanto, pues vamos a seguir atentos a ese mercado de fichaje y al desarrollo de esta ampliación de capital, a ver si acuden todos o nos tenemos que conformar con los 50 millones del grupo mayoritario. Un saludo, Forza Athletic.